Señor, enséñanos a confiar en ti, enséñanos y danos la gracia para ser hallados fieles, fieles hasta el fin, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu del Trino Dios. Gracias por tu presencia con nosotros. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Me das un poquito de volumen, por favor, mi amor? Hemos estado meditando en el profeta Habacuc y no hemos hecho un análisis exhaustivo de verso por verso, pero hemos permitido que el Señor nos vaya guiando y en un hilo de verdad que se desprende de esta enseñanza del profeta Habacuc. Hemos estado meditando en la palabra de Dios. Gracias. Y el tema es ved y asombraos, porque Dios le dijo a Habacuc, ved y asombraos, y vas a ver lo que yo hago. Vas a ver cómo se manifiesta mi poder, mi justicia y mi salvación para mi pueblo. Y nosotros también, hermanos, estamos llamados a ver la gloria de Dios y asombrarnos de lo que Él hace en nuestras vidas y de lo que hará. Y hermanos, créanme, cada domingo yo los veo y me asombro. Porque saben que si estamos en la iglesia, en el camino del Señor, ¿es un milagro? Es un milagro. Va en contra de la naturaleza del ser humano, buscar a Dios y andar en el camino de la luz. Como yo les he dicho, yo recuerdo 50 y pico años atrás, cuando siendo un joven entregué mi corazón a Jesús. Y hago un repaso de todos esos años y me asombro. Qué bueno ha sido Dios, qué precioso. Y no acabo de conocerlo ni conocer la verdad de su palabra, las revelaciones hermosas. Es increíble el camino de Dios. Este libro es un milagro, es maravilloso. Sobre este libro se han predicado millones de sermones. Y es inagotable la fuente de luz y de verdad que sale de este libro que fue escrito por la misma mano de Dios. El domingo pasado comentamos que Dios siempre cumple sus promesas y vimos que existieron promesas dadas por Dios que se cumplieron 700 años después que se prometieron, que se dieron 1000 años después de que se prometieron, que se manifestaron a través de los profetas. Y eso nos da esperanza, hermanos. Jesús prometió que va a volver otra vez. Hace 2000 años, 2000 y piquito de años. Él prometió que va a volver otra vez. Y lo creemos. Porque Él cumple sus promesas. ¿Vendrá Jesús otra vez? Físicamente, con una compañía de hombres y mujeres preparados y equipados con su gloria para proclamar el reino de Dios a las naciones. Un gran avivamiento, hermanos. Viene una gloria inmensa, pero juicio también. Pero también juicio para los que rechacen la salvación que en la cruz del Calvario Dios nos ofreció entregando a su único y precioso Hijo a que muriera por nosotros. Pero yo les había comentado que íbamos en esta mañana a ver cuando las cosas no van bien. Pero meditando
y siempre repaso mis notas, y hay una verdad que quiero enfatizar también. Dios siempre cumple sus promesas, su palabra siempre se cumple, pero Dios es soberano y Él puede decidir cambiar algo que Él ha declarado o profetizado. Papá, es que tú me dijiste que me ibas a llevar al parque. Si te portabas bien. ¿Sí me explico? Entonces Dios se mueve en esa dimensión. Él es soberano. La profecía de Habacuc, de este profeta que hemos estado meditando, esta profecía que se dio bajo el reinado de Joaquín, en donde el pueblo estaba lleno de injusticia, de violencia, de maldad, de opresión al pobre, de los jueces corrompidos y abandonando al pobre, de idolatría, de inmoralidad. Estaba un caos en el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Pero esta profecía, donde Dios le mostró a Habacuc, yo sé lo que está pasando, porque Habacuc le dice: Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo va a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a vivir bajo la opresión de los poderosos, de los malvados que nos oprimen, nos afligen? Y Dios le dice a Habacuc: tranquilo, yo sé lo que está pasando. Yo sé cómo voy a tratar esta situación. Y le muestra que va a mover a un imperio que era de los babilonios, el imperio más fuerte de la época, más cruel. Eran crueles estos asirios, cuando en las batallas eran de los más crueles, sanguinarios. Mataban ancianos, niños, mujeres embarazadas. Hacían destrozos, inmoralidades, eran terribles. A veces nosotros no aceptamos la disciplina en la iglesia, no aceptamos el orden, la corrección, y creemos que pues todo es por gracia, como si la gracia fuera un permiso para que cada quien haga lo que quiera. Dice la carta a los hebreos que al momento la disciplina no es grata, pero que a la postre produce frutos de justicia. Y fíjense, y le dijo Dios a Habacuc: escribe la profecía, escríbela y muéstrasela al pueblo. Diles que viene un juicio, que voy a traer un juicio. La idea es que se arrepintieran. Que se arrepintieran. Dios no quiere, hermanos, disciplinar. Dios no quiere castigar. Dios no quiere traer momentos difíciles. Como un padre no quiere corregir a su pequeño, a su hijo. Amén. ¿Pero por qué lo corrige? Porque lo ama. Y le dice: no vas a salir a jugar hoy. Hoy no vas a comerte el helado. Y primero te comes la sopa y luego el postre. ¿Por qué? Porque lo ama. El niño quisiera solo estar comiendo golosinas y helados. Y el papá dice: no, primero las verduras. Amén. Así es Dios. Fíjense, esto se lo dio al profeta entre 40 y 50 años antes de que vinieran los babilonios a asolar a Judá y a llevarse los cautivos a Babilonia. Y los hizo caminar, ¿cuántos kilómetros les dije? Como 1600 kilómetros. Familias enteras caminando a la esclavitud por no haberse arrepentido. Y les dio entre casi 50 años. Y vez tras vez el profeta Habacuc, el profeta Isaías, el profeta Jeremías les decía al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y el pueblo no se volvió a Dios.
siguió endurecido y siguió en sus maldades. Dios es bueno, hermanos. Dios nos llama, Dios nos conquista, Dios nos atrae. Dice que con cuerdas de amor Él nos llama y nos llama. ¿Qué más puedo hacer? Les mandé profetas y los mataron, porque les decían que se volvieran a Dios y abandonaran sus malos caminos. ¿Y qué hacían? Los mataban. Pero yo amo a mi pueblo y quiero que mi pueblo sea salvo. ¿Qué haré? Hijo, ¿estás dispuesto a ir y hablarles de mí, de mi amor, y dar tu vida por ellos? Sí, Padre. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Se arrepintió? Lo mataron. Pidieron a un criminal: dan suelta a Barrabás y a ese mátalo. $50 de llamarlos al arrepentimiento, a volverse a Dios. Pero hay un día que Él tiene decretado, hermanos. Saben que les he dicho, el Señor, según las profecías, en el año 2000, todo anunciaba que iba a venir Jesús otra vez, por segunda vez. Pero después, escudriñando, había algo que no se había visto, y hay una demora de 30 años. Hay una demora. El Señor ha extendido su misericordia y sigue llamándonos. Antes de la primera invasión de Babilonia a Jerusalén, que causó destrozos en el año 605 antes de Cristo, Dios usó, como les dije, a varios profetas para llamarlos al arrepentimiento. Por su falta de obediencia a las ordenanzas divinas que se les había dado a través de Moisés y de los profetas. No querían atender el camino de Dios, querían vivir como ellos quisieran vivir. Dios promete juicio. Y va a venir con juicio, hermanos, a las naciones, pero primero anunciando el reino. Un último llamado para que más sean salvos de la condenación eterna. Pero también hay bendición, y Dios también promete bendición para los que se vuelven al camino del Señor y al camino de la obediencia a sus ordenanzas. Pero hay quien dice: no, yo no quiero someterme a ninguna ordenanza divina. Yo quiero vivir mi vida a mi luz, a mi entendimiento y a mi criterio. Pues está bien. Dios, hermanos, creó los cielos y la tierra. El universo que los científicos no logran entender ni saber su principio ni fin. Ese Dios puede agarrarnos del cuello, hermano, y ponernos de rodillas. Pero Dios quiere que lo amemos por lo que Él es. Amén. Que al ver en esa cruz a su Hijo siendo torturado y matado por mis pecados, que mi corazón se vuelva en gratitud a Él. Y como oímos del mismo Habacuc: Señor, aunque no me des nada en esta vida, ya me lo has dado todo en esa cruz del Calvario. Por eso el Señor dice también: pongo dos caminos delante de ustedes, camino de vida o camino de muerte. Tuvieron la oportunidad por muchos años de volverse a Dios y a sus caminos. Así como ahora Dios también nos ha dado 2000 años de llamado a través de la iglesia para que las gentes conozcan a Dios. Pero a nosotros como iglesia también ha tenido misericordia, porque no estamos listos. Y nos ha dado una extensión de su misericordia. Y nadie podrá decirle en aquel día del juicio final: Dios, no me diste la oportunidad y no me diste el tiempo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14. El apóstol Pedro, hermanos, que es alguien que es una imagen de la misericordia de Dios. Él negó a Jesús. A Jesús lo estaban golpeando con el puño, escupiéndole la cara. Y Pedro, que caminó con él 3 años y medio y vio su amor y su ternura, dijo: yo no lo conozco a ese. Y la gran misericordia de Dios la vemos en Pedro. Pedro se dolió de lo que hizo y Jesús le dijo: yo te perdono, Pedro. Y no solo te perdono, tú vas a ser el líder de mi iglesia, en la iglesia primitiva. Tú vas a abrir el reino. Y fue la primera predicación de Pedro en Jerusalén y se convirtieron miles. Pero miren qué dice, ya siendo un anciano Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero ya pasaron 2000 años, ¿no que iba a venir Jesús? Sino que es paciente para con nosotros. Ahora, ¿a quién está hablando? ¿A la gente del mundo? ¿A quién está escribiendo? A la iglesia. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Quiere decir que hay quienes en la iglesia pueden perecer. Quienes en la iglesia pueden apostatar, salir del camino y acabar en el infierno. Dios no quiere eso. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y todos nosotros, hermanos, aunque seamos cristianos de 50 o 60 o 20 o 15 años, tenemos que escudriñar nuestro corazón y decir: Señor, ¿en qué he de volverme? ¿En qué he de arrepentirme? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Viene algo tremendo, hermanos. Puesto que todas las cosas han sido deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el juicio de Dios? Ahí está decretado un día de juicio, para bendición o para maldición y muerte, para vida eterna o para condenación eterna. Hay un día. Amén. Y Dios lo está predicando, el Señor lo está enseñando y nos los muestra y nos vuelve a mostrar. Que no seamos como el pueblo de Judá, que no oían la voz de los profetas, más que oírlos los apedreaban y los torturaban y los mataban, porque no querían oír la voz de Dios. En la cual, el día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué vio el apóstol Pedro, hermanos? ¿Qué va a suceder en el universo? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como dijo Habacuc, espera, Habacuc, y te vas a asombrar. Un día volverá mi pueblo a andar en justicia. Y nos dice a nosotros la iglesia, sí, como cristianos, vivimos en un ambiente y en una sociedad que se opone a los caminos de la luz y de la verdad. A veces somos criticados, juzgados, rechazados. No alcancé a ver una noticia hoy en la mañana, pero ahí la tengo. No recuerdo en qué lugar. Dice, y los periódicos no anuncian estos. 40 cristianos fueron degollados por ser cristianos. Y nosotros creemos que la iglesia es un club, es un juego, cuando hoy mismo hay quienes están dando la vida y no niegan que Jesús es su Señor.
aunque les corten la cabeza. Hoy está sucediendo. Por lo cual, o sea, como conclusión, oh amados, estando en espera de estas cosas gloriosas, pero también de juicio y de bendición, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, ¿verdad que la gracia no es un permiso para pecar? Yo les quiero animar que en estos días lean la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Son cortitas, que le escribe a la iglesia. Y van a ver con qué claridad Pablo nos muestra cuál es el camino, Pedro, que Dios espera de la iglesia, hermanos. Los apóstoles no predicaron la gracia que se convierte en desgracia. Ellos enseñaron que hay una manera de vivir de los creyentes. Amén. Que trae bendición. Y vamos a ver cómo Dios, cuando Dios decide y cómo no cumplir. Vamos a Jonás, lo que decretó el profeta Jonás. Y miren, hermanos, esta profecía y este evento del profeta Jonás se dio 800 años antes de que Cristo viniera. Son muchos años. Y fíjense, fue unos años, no sé, recuerdo unos 30, 40 años antes de Habacuc. Y el pueblo de Judá conoció este evento, lo que pasó con Jonás. No quiero que me pierdan ese hilo. El pueblo de Judá supo lo que pasó con Jonás y con Nínive. Nínive era una ciudad al noroeste de Jerusalén. La ciudad más antigua que existía, se cree que la formó un descendiente de Noé. Una ciudad muy grande, muy poderosa, que llegó a ser después la capital del imperio de Babilonia. Pero Nínive era una ciudad llena de violencia, de crueldad, de inmoralidad, de idolatría y de injusticias. Era un pueblo cruel. Jonás 1, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios dice: he visto su pecado, su maldad, los límites de sus pecados y de sus crímenes, y ya no lo soporto más. Voy a traer juicio a esa ciudad. Porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Y qué hizo Jonás? No lo vamos a leer todo, pero en vez de ir para allá, se fue para otro lado. Agarró el primer barco que encontró para irse a un lugar que está allá en la actual de España. Ya sabemos que los marineros, ¿verdad?, vieron ahí algo y lo aventaron al mar. Una ballena o un animal grande en el mar se lo traga, y después de 3 días y noches lo deposita en la playa de Nínive. Vas a ir ahí. Lo deposita en el mar para que vaya a Nínive. Nínive no tenía playas, pero ahí cerca lo deposita. Imagínense cómo salió después de estar 3 días en los jugos gástricos de ese animal, sin cabello, pálido, arrugado.
Cuando lo vieron los de Nínive pensaron que era un fantasma. Hay quienes dicen que eso no pudo haber sido posible. Haber sobrevivido 3 días y 3 noches en el vientre de un animal marino. ¿Saben por qué sí fue posible? Porque Jesús lo dijo. Porque Jesús dijo, así como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches, así yo estaré 3 días y 3 noches en el infierno. Nunca ningún profeta de Dios había sido enviado a predicar su palabra fuera de los límites de Israel. Y menos ser enviado un profeta de Dios a una nación tan cruel, idólatra y perversa como Nínive. Y dijo Jonás, ¿a mí me vas a mandar ahí a predicar tu palabra a ese pueblo tan perverso? Si tu pueblo no me oye, ¿qué me mandas a ese pueblo endurecido por el pecado y la maldad? Jonás 3. Me brinco ahí. Ustedes pueden leer después la historia de cuando fue en el mar y fue aventado ahí todo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hermanos, Dios puede oír las oraciones aunque estemos en una cueva o estemos en un submarino o en una nave espacial. Dios oye las oraciones porque Él está en todos lados. Y dijo, capítulo 3, bueno, es una verdad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová diciendo, miren la paciencia de Dios. Jonás, haz lo que te digo. Ahora sí estaba dispuesto a obedecer, ¿verdad? Ya lo había metido en un pez, ahora quizá aquí iba a ser Dios y desobedeciera. Era un profeta de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ahora sí, bien obediente, inmediatamente, sí, Señor. ¿Por qué tenemos que esperar a que Dios nos tenga que meter en el vientre de una ballena para que obedezcamos? A veces decimos, pero ¿por qué tenemos que ser afligidos? ¿O por qué hay pruebas? ¿O por qué hay situaciones difíciles? ¿Por qué es la manera en que Dios nos quiere mover y hacer reaccionar? Cuando todo marcha bien, todo es prosperidad, todo está bien. ¿Quién quiere buscar a Dios? No necesito a Dios. A mí una vez un hombre próspero me dijo, gracias, Hugo, por hablarme de Dios, pero yo no necesito a Dios. Tengo todo. Tengo salud, dinero, bienes. Pero quiero decirte que cuando tenga necesidad de Dios, al que voy a hablar es a ti. Y lo hizo cuando estaba en su lecho de muerte, en agonía. ¿Cuántas bendiciones se perdió? Cuando ya estamos ante la muerte, hermanos, ahí sí enfrentamos la realidad. Hay muchos que dicen, hay muchos ateos, gracias a Dios. Se requiere más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios existe. Y se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Se cree que había aproximadamente 1 millón de personas ahí. Y predicaba diciendo, oigan, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Viene juicio sobre esta ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba por las plazuelas y las calles, todo pálido,
pelón por el trato ahí de la ballena. Arrepiéntanse. No, eso no dice que le decía, pero es la idea. Viene juicio, Dios va a destruir esta ciudad a no más de 40 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Les estaba anunciando juicio de Dios. Dios va a destruir esta ciudad. Es la palabra de Dios. ¿Y cumplió la palabra? Pregúntele a Jonás si Dios cumple sus promesas. Jonás por eso se enojó. Dijo, por eso no quería venir, porque ya sé cómo eres. Ay, tienes un corazón tan blando que nada más se arrepienten y ay, pues está bien, ya te perdono. Nínive va a ser destruida. Hermanos, Jesús viene pronto. Pronto. Olvídense de 10, 20, 15 años. El Señor ya viene pronto. ¿Saben cuál es la tragedia? Que no lo creemos. Porque si lo creyéramos, estaríamos corriendo de una manera muy diferente la vida cristiana. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. Y muchos van a ser sorprendidos. Y cuando quieran correr para buscar el aceite y conocer a Dios, se acabó el tiempo. Ahorita es el tiempo para buscar a Dios. Pero miren, hermanos, Nínive va a ser destruida en 40 días. ¿Cuántos años Habacuc le predicó que se arrepintieran a Judá? Casi 50 años. Y no se arrepintieron y no creyeron al profeta. Y este pueblo perverso, malvado, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Imagínense qué perverso y qué terrible ha de haber sido ese hombre. Porque el pueblo solo es un reflejo de lo que es el rey. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Un rey poderoso humillándose delante de Dios, reconociendo que un profeta de Dios estaba hablándoles. Y el pueblo de Dios, ¿qué hacía con sus profetas? Los mataba. Por eso Dios hizo eso, para avergonzar a su pueblo. Amén, amados. Dios puede traer a Bethesda personas que empiecen a correr más que nosotros, que tenemos 20 y 30 años en el evangelio. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman nada, no se les dé alimento ni beban agua por 3 días, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oh, hermanos, y nosotros, ay Señor, perdóname. Ay Señor, perdóname. No soy tan malo, no soy tan... perdóname. Y dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vean lo que dice. Y vio Dios. Los ojos de Dios lo ven todo, hermanos. Nada está oculto a sus ojos. Y lo vio Dios. Y vio Dios lo que hicieron
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces ven que Dios no siempre cumple sus promesas. Y luego sigue ahí Jonás, ¿verdad? Y se enoja Jonás. No es lo que yo te decía estando en Judá. No quiero ir porque ya te conozco, que eres perdonador. Por eso Jonás, entonces ya sabes que soy perdonador. ¿Qué te sorprende? Amén, amados. Este pueblo pagano de Nínive creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. Y años después, Dios manda a sus profetas, a Jeremías, a Isaías, a Habacuc y a otros. Por 50 años les predican y no quieren volverse de sus caminos a Dios. Qué efecto tan maravilloso, hermanos, produjo la palabra de Dios en aquella gente perversa. ¿Y en nosotros? ¿Qué efecto produce la palabra de Dios? Amén. Es la palabra de Dios. ¿Por qué debemos obedecer a Dios y sus caminos? Porque es Dios. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque es Dios. Amén, amados. Y porque es justo, misericordioso, paciente, misericordioso y lento para la ira y grande en misericordia. Dios se derrite, hermanos, cuando está lleno de ira por causa del pecado. Pero cuando el pecador se arrepiente y se vuelve a Dios, el corazón de Dios se derrite en amor. Que ese es el Dios que adoramos, hermano. Toda una nación, toda una ciudad, toda se vuelve a Dios. Pero no de una manera ligera. No, el rey dijo, a ver, profeta, está bien, profeta, dile a Dios que nos perdone, hombre, ya, pues no somos tan malos, sí. No, entraron a 3 días de ayuno, sin agua, sin comida, sin nada, humillándose delante de Dios. Y hubo un gran avivamiento ahí, conversiones preciosas. Esto me recordó también la conversión de los hombres rudos y perversos, mineros, en el avivamiento de Gales, en Inglaterra, en 1904. Un avivamiento que venía gestándose, pero Dios usó a un joven exminero de 26 años. Que dejó el trabajo de minería para irse a un instituto para ser un siervo de Dios. Dios está buscando jóvenes que crean en Él. Y Dios puede usarlos con mucho poder. Llamado Evan Roberts. Y en esa época, antes del gran avivamiento que hizo que se convirtieran los mineros de Gales, hombres rudos, mal hablados, perversos, borrachos, y un siervo de Dios llamado Seth Joshua, era un líder destacado en esa época. Él fue invitado a predicar en una reunión de jóvenes en New Quay. Y Roberts, este joven que estaba en su instituto, pidió permiso para ir a esa reunión de jóvenes. Y este siervo de Dios, Seth, había estado orando durante muchos años para que Dios le diera Gales. Nosotros pensamos que vamos a orar y ya va a venir un avivamiento. No, hermanos, Dios lo va a dar cuando lo anhelemos y lo busquemos a nuestra vida y a nuestra iglesia y a nuestro país. Por años había estado orando. En esa reunión matutina en la capilla de Blaenanach, este líder
oró públicamente en esa reunión de jóvenes y dijo: oh Dios, dóblanos. Dóblanos. Oh Dios, dóblanos. Y Evan Roberts, este joven de 26 años, exminero, corrió al frente y oró con gran agonía: oh Dios, dóblame. Oh Dios, dóblame. ¿Qué hizo con Saulo de Tarso camino a Damasco, que iba lleno de furia a perseguir cristianos? Dios lo hizo morder el polvo. Y ahí se le manifestó con toda su gloria a Jesús. Y lo llamó a ser un siervo de él. El derramamiento del Espíritu de Dios en Gales no sucedió de forma espontánea. Fue el fruto de años de oración y adoración de seguidores fieles y enamorados de Jesús. Oigan, que vivieron en humildad esperando que Dios se moviera. Dios viene otra vez con un gran avivamiento y va a usar a hombres y mujeres humildes que han sido doblados de su orgullo, porque Dios es manso y humilde. Evans Roberts dijo que él había estado orando por un avivamiento todos los días durante 13 años. Y nosotros queremos que sucedan así por arte de magia cosas, ser cambiados y que nuestra iglesia sea diferente y que la gente se convierta. Y ya hay que pagar un precio. Este joven de 26 años durante 13 años estuvo orando porque Dios trajera un avivamiento a la iglesia. Por ese avivamiento que sucedió en ese tiempo, se convirtieron 300,000 personas. Las iglesias no se daban abasto, tenían que poner sillas en los pasillos porque la gente venía y venía. Y eso va a suceder, hermanos. No nos desanimemos de ser una congregación pequeña. Seamos fieles, manteniendo un altar encendido aquí. Y vendrá el día, hermanos, que vendrá gente gimiendo de las calles, buscando paz y salvación. Amén. Los bares, las cantinas, los lugares de perdición fueron cerrados porque no había clientes. Todos los mineros, borrachos, perversos, inmorales, groseros, estaban en el domingo en la iglesia alabando a Dios y cantando coros de alabanza. Las cantinas cerraron, los bares, los prostíbulos, todos lugares de maldad fueron cerrados. No habían clientes. Hasta el lenguaje majadero de estos mineros fue cambiado. ¿Qué efecto hace la palabra de Dios en mi corazón, hermanos? ¿Qué efecto hace la palabra de Dios en mi corazón? Jonás le predicó a Nínive y la palabra tocó el corazón del rey y de todo el pueblo. Incluso cuenta la historia que las mulas que usaban los mineros para sacar los carros con la piedra, con el mineral de las minas, esas mulas estaban acostumbradas a recibir órdenes a punta de majaderías. Los mineros rudos les hablaban a las mulas con groserías: órale, animal, y tal, que con majaderías. Cuando se convirtieron todos estos mineros, su lenguaje cambió. Entonces ahora le hablaban a las mulas: ándele, mi chula, camine. Y la mula decía: ¿a quién le hablan? Vamos, ándale, ándale, sé buena niña, vamos, vamos. Los tuvieron que entrenar al nuevo lenguaje de los mineros para que entendieran. Hasta las mulas fueron afectadas. Ahora tenían amos
bondadosos. Si Dios pudo cambiar el corazón de un minero rudo y perverso, y de la gente de Nínive, que eran en extremos violentos y perversos, ¿no puede cambiar nuestro corazón, hermanos? ¿No puede cambiar nuestra manera de vivir y de hablar? ¿Qué contraste con la terquedad de Israel? Con el pueblo de Judá. Este pueblo de Dios había escuchado muchos mensajes de los profetas, pero no habían querido arrepentirse. El pueblo de Nínive solo escuchó una vez el mensaje y se arrepintieron. Y Dios retiró el juicio. ¿Está viendo qué precioso, hermano? ¿Está viendo qué Dios tenemos? Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no es malo. Dios no anda con un garrote. Él quiere ordenar nuestra vida para bendición. Pero dijeron, no queremos escuchar. Por eso Jesús dijo que en el juicio los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a los israelitas por su falta de arrepentimiento. Lo vemos en el Evangelio de Mateo. Hermanos, lo que agrada a Dios no es que escuchemos su palabra. Israel había escuchado por años. Lo que agrada a Dios es que respondamos a su palabra con obediencia. Pero el pueblo de Dios decía, no andaremos. No andaremos. Quiero mi camino. Quiero mi manera de vivir. Pero vendrá juicio de Dios. No me importa. O no lo creo. Cuando esté en la tumba me van a comer los gusanos y ahí se acabó todo. No, hermanos, ahí empieza todo. Nínive creyó el mensaje del profeta Jonás. Y nosotros creemos el mensaje y las promesas divinas que hemos oído y leído en las Escrituras. Todo se va a cumplir, hermanos. Pero ¿dónde vamos a estar en ese día del juicio final? ¿Seremos los corderos de la derecha o los chivos de la izquierda? ¿Lo creemos? De tal manera que afecte nuestra manera de vivir, la manera de vivir nuestra fe. ¿O vamos a salir de aquí hoy siendo iguales? No pasó nada. Pero les quiero decir una cosa, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y la palabra de Dios que cae en una tierra fértil, tarde o temprano, para el fruto. Nínive no fue destruida. Pero miren, hermanos, aquí hay una cosa interesante. Entonces, ¿Dios cumple o no cumple su palabra? ¿Sí la cumple? O sea, no la cumple y sí la cumple. Los caminos de Dios son tan altos, hermanos. Esa palabra, ese decreto no se cumplió porque el pueblo se arrepintió. Pero ¿saben qué pasó? 150 años después,
de que esa generación que oyó a Jonás y se arrepintieron y cambiaron su manera de vivir. Lo terrible, hermanos, es como el pueblo de Dios. Los padres no les enseñan a sus hijos. Y luego los nietos ya ni siquiera se acuerdan de la fe de los abuelos. ¿Sí entendemos? Por alguna razón, la gente de Nínive dejó de hablarles a sus descendientes de ese evento. Y Nínive volvió a ser lo mismo que había sido antes. Una ciudad perversa, violenta, inmoral. Y 150 años después, Dios levanta a otro profeta, el profeta Nahum. Y ahí está en la Biblia. El profeta Nahum. Nahum había sido un descendiente de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan? Y Dios ahora levanta a Nahum para profetizarles que por su maldad van a ser destruidos. Y esa palabra de 150 años atrás, ahora sí se cumplió. ¿Me estoy explicando? Y destruyó a Nínive con inundaciones y con juicios, y destruyó a Nínive. Yo les di la oportunidad. Yo salvé a sus padres. Evité el juicio a sus padres, pero ustedes volvieron a ese camino. Por eso dice el apóstol Pedro: que no seamos ¿como qué? Como el perro que se vuelve a su vómito. Que no seamos como los cerdos que después de ser lavados corren al lodo a volver a revolcarse en el lodo. ¿Han visto los cerdos cuando los bañan? Y fue lo que pasó con Nínive. Fueron lavados, fueron perdonados, pero volvieron a su vómito, volvieron a su lodazal. Sí, fueron los descendientes, ¿verdad? Aquellos de Nínive 150 años atrás. Muchos de ellos seguramente encontraron la salvación en Dios. Entonces, ¿Dios cumple sus promesas? A veces no, pero a su tiempo la cumple. Qué precioso es Dios, ¿no? ¿Qué son los caminos de Dios, hermano? Jonás se enoja: ya sabía que no ibas a cumplir. Jonás, no me conoces. Yo sí lo voy a cumplir. Dios ya había visto el futuro, ¿sí o no? Dios ya había visto el futuro. Yo lo voy a cumplir. Ahorita no, porque se arrepintieron. Hermanos, yo hace 50 y cachito de años le entregué mi corazón a Jesús. Le entregué mi corazón a Jesús. Y muchos de mis compañeros de esa generación, en 1973, se volvieron a su vómito. Abandonaron el camino del Señor. Y hoy algunos son alcohólicos, otros están divorciados, apartados de la fe. ¿Me entienden? Pero yo me he aferrado a la misericordia de Dios. Y vez tras vez, en lo que tenga que arrepentirme, me arrepiento. Y le digo: Señor, vuélveme. No me sueltes de tu mano, porque yo creo en tus promesas. Termino con Hebreos. O sea, lo importante, hermanos, en la vida cristiana no es cómo la iniciamos. ¿Se acuerdan cómo iniciaron su vida cristiana? ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! Cristo me perdonó, soy hijo de Dios, le entregué mi corazón, renací de nuevo, íbamos a la iglesia con alegría. Pastor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que sirva? Llenos de amor fraternal para todos. Lo importante no es cómo iniciamos la carrera, sino cómo la vamos a terminar. Hebreos 10:35.
Hebreos 10, y con esto terminamos hoy la reflexión. Hebreos 10, 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza. La idea aquí es: no dejen de confiar en Dios y en sus promesas, que tiene gran galardón. Hermanos, nos está reservado algo glorioso que Dios ha preparado desde la fundación del mundo para los fieles. No los que empezaron fieles, sino los que terminen siendo fieles. Porque os es necesaria la paciencia. ¿De qué habla esto? Es necesario que sean fuertes en el sufrimiento. Y nosotros, la iglesia de 2000 años después, decir: ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Y por qué tenemos que padecer? No, es necesario que pasemos por aflicciones. Dice: pero en esos tiempos manténgase firmes en la confianza de Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Entendemos? Señor, ¿y yo por qué no entré? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no hiciste mi voluntad? Es como el papá, ¿verdad? ¿Y por qué no me diste, papá? Porque no obedeciste. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto lo dijo hace más de 2000 años el escritor de Hebreos. Un poquito. Para nosotros son 2000 años, pero dice que para Dios 1000 años es como un día. O sea que para Dios no es nada. Vendrá, mas el justo vivirá por fe. ¿De dónde sacó esta expresión? De Habacuc, del profeta Habacuc. Mas los fieles vivirán eternamente. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Los que dejan el camino de la fe verdadera, pueden seguir viniendo a la iglesia, pero ya no están viviendo la fe verdadera. Han retrocedido, se han acomodado, han hecho un evangelio a su medida. No agradará a mi alma. ¿Y cuál es el propósito de la vida, hermanos? Agradar el corazón de aquel que dio a su Hijo por mí, que lo mandó al infierno para que yo no vaya ahí. Dice verso 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nínive retrocedió para perdición, ¿y qué encontró? El juicio que había sido decretado 150 años atrás. Pero nosotros, los cristianos, no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que mantenemos la fe viva para alcanzar esa salvación prometida. Hermanos amados, tenemos que pedirle perdón a Dios y dejar el pecado. Cada quien escudriñe su corazón. Porque no querer arrepentirse de lo que entendemos o sabemos que a Dios no le agrada equivale a amar el pecado. Una cosa es que cometamos pecado y nos arrepintamos, pero otra cosa es amar el pecado. Me gusta, lo hago y no me importa lo que suceda. Amo el pecado. Dios ama al pecador arrepentido. Amén. Lo ama, lo perdona, como a Nínive. Pero el que retrocede y se vuelve a sus malos caminos, dice Hebreos que solo le espera una horrenda expectación de juicio. Pero yo no quiero que nos vayamos con esa horrenda expectación de juicio. Yo quiero que nos vayamos, hermanos, con el conocimiento de que hay un Dios bueno, que nos ama y que está dispuesto a perdonar. Si tan solo nos arrepentimos y le decimos: Señor, ven a mi vida. Señor, cámbiame. Quiero andar contigo en tus caminos. Y a tales corazones Dios no desecha. Póngase de pie, amados.
hermano Pablo, y el pueblo de Dios dice: hermanos, ¿con qué Dios se quieren ir hoy? ¿Con el Dios de Nínive de Jonás? ¿O con el Dios de Nínive de Nahum, 150 años después? Yo quiero salir con el mismo Dios que he conocido por más de 50 años. Un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios de segundas y terceras oportunidades, un Dios que me sigue llamando con amor y con ternura, un papá bueno. Como Jesús decía: Abba, Padre, papito. Ese es mi Dios. Pablo, cantemos este coro hermoso. Oh, aliento de Dios, inunda nuestro ser, tu iglesia viva, con vida y poder. Oh, aliento de Dios, ven, renueva y límpianos, prepáranos en esta hora final. Oh, viento de Dios, quebrántanos, dobléganos hasta confesar nuestra necesidad. Haznos de nuevo en tu ternura, restaura y aviva, suplicamos hoy. ¿Cómo se inició el avivamiento en Gales? Dobléganos, Señor. Dobléganos. Dobléganos. ¿Saben que a los niños, entre más pequeños y más pronto se les quiebre el pescuezo? O sea, la idea es la voluntad, que sepan que ellos no mandan. Su camino va a ser de mucha bendición. Necesitamos que Dios doblegue nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra voluntad para ser usados en este tiempo final. Por eso Jesús dijo: que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras. Sí, hijo, yo quiero que mueras en la cruz. Está bien, Padre. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cierren sus ojos. Mi anhelo y mi oración es que hoy tengamos el corazón de los de Nínive, que oyeron la palabra en el tiempo de Jonás una vez y se doblegaron, empezando desde el rey. Y Dios quitó el juicio que estaba decretado para sus vidas. Cada uno de nosotros hoy, porque puede que no haya un mañana, escoja: Señor, quiero doblarme delante de ti. Quiero darte gracias porque tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí
Y ya no quiero andar más en mis caminos. Quiero andar en tus caminos. Quiero andar en tu voluntad. Señor, dobléganos esta mañana. Porque si no, vendrá el mismo Dios de Nínive, a cumplir su juicio. Y viene ese día, hermanos, el día del juicio final. Señor, ten misericordia de nosotros en Bethesda. Señor, y que nuestro orgullo sea doblegado. Que no se haga según nuestra voluntad, sino según tu voluntad. Oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.